Miércoles 20 de mayo. Acabamos de cortar con los camioneros mercedinos con esta problemática del transporte en la provincia que se ha agravado con este cierre de fronteras en la provincia de Mendoza que impide el tránsito. Todos los camiones internacionales varados de este lado de Saguadero en el límite de San Luis con la provincia de Mendoza. Me voy al otro sector porque voy a aprovechar para saludar a un colega. Él está en la ciudad de Buenos Aires, se llama Raúl de la Torre, lo conocen como Rulo, hombre ligado a la TV Pública Argentina, hombre editorialista del diario Página 2, y la verdad que es un gran gusto, Raúl, de recibirte en nuestro programa. Bienvenido, gracias. No estoy escuchando. A ver si está escuchando ahí. Raúl, ¿me escuchás? Ahora Bien, gracias por estar en nuestro programa, Raúl, muy amable. no, por favor, gracias a ustedes por la atención. Bien, presentaba, te hemos visto en editoriales en la TV Pública, en Página 2, un hombre muy metido en la realidad argentina. Y hoy, ¿cuál es la realidad de hoy, Raúl, de la Argentina? Pandemia, flexibilización, caso de coronavirus, deuda externa, fuera del Mercosur, en una inserción distinta del gobierno anterior en el mundo. ¿Qué nos podés contar? Te escuchamos. Bueno, es una realidad, como estás describiendo, muy compleja. A eso podríamos agregarle el tema de que venimos de una recesión muy prolongada antes de la entrada en esta situación de crisis sanitaria, crisis epidemiológica. Ya la Argentina venía con un problema muy serio de recesión, con inflación, problemas también con inestabilidad financiera, y los temas de pobreza que también estaban afectando muy gravemente a Argentina. Obviamente esto de que una crisis se te sobreponga sobre otra situación de crisis es una situación muy complicada, y que me parece que hay un aspecto positivo, que es el tema de que Argentina está logrando ir sobrellevando la crisis sanitaria, que era lo prioritario. Me parece que las cuestiones económicas van cada vez poniéndose más urgentes en cuanto a encontrar una respuesta. Pareciera ser, por lo menos por las últimas noticias que tenemos, que el tema de la deuda hay alguna expectativa de que entre en un terreno o en un sendero de principio de solución, o por lo menos un acuerdo razonable. Lo que queda me parece por ver, y creo que la principal preocupación, primero, cómo va a salir Argentina económicamente de esta pandemia, cuáles van a ser los resortes que todavía le van a quedar para poder resolver una situación en lo económico y social muy, muy compleja. Bien. Y dentro de ese panorama, la situación en la que va a quedar la industria, el comercio y el propio Estado, ¿no? Un Estado que se vio muy desafiado por esta situación, que respondió bien en un aspecto, pero que evidentemente todavía va a tener problemas muy serios para afrontar lo que se viene. Y me parece que muchas de las definiciones que se toman en estos días tienen que ver con cuál va a ser la posición en la que Argentina salga de la pandemia y esté en condiciones de afrontar los nuevos desafíos de la economía. Por eso que también me parece que estamos en un momento de reflexión y debate sobre esas cuestiones, de cuáles van a ser Está las bien. políticas futuras que Argentina va a adoptar. Raúl, no digo la confirmación, pero al menos el anticipo que ha hecho el ministro Guzmán de que no se pagaría el próximo viernes, justamente un día de cabildo abierto históricamente, no se va a poder pagar. ¿Empeora la situación o es que entienden los bonistas la real situación económica argentina? Yo creo que Argentina había anticipado que no iba a estar en condiciones de pagar, de seguir pagando esta deuda, y me parece que la línea final es este vencimiento. El vencimiento fue el 22 de abril, recordemos que hay una prórroga una espera de 30 días para el cumplimiento, y Argentina dijo, y lo que hizo el ministro esta semana me parece que fue ratificar eso. No va a pagar la deuda. Las negociaciones están en curso, por lo que dijo el propio Martín Guzmán ayer en esa videoconferencia con empresarios estadounidenses. Confían en que las negociaciones sigan, que la fecha del 22 se va a pasar simplemente de largo. Él usó el término de que era una circunstancia no central el tema de ese vencimiento. Dijo, es anecdótica la fecha del 22 de mayo, con lo cual quiso decir que hay una negociación que no se va a detener ni van a cambiar las condiciones ese viernes. Por otra parte, las últimas noticias que estamos recibiendo es que algunos de los fondos de inversión más duros, como BlackRock, está planteando
pidiéndole a los demás bonos que empiecen a resolver la cuestión más cerca de la posición que tiene Argentina, como aceptando algunas de las condiciones y planteando la necesidad de que se vaya a un acuerdo. Esto fue una muy buena señal de las últimas horas y me parece que es un poco lo que está marcando el rumbo de esa gestión. Raúl, la pirotecnia verbal y mediático, verbal y política entre Axel Kicillof, Rodríguez Larreta, intendente justicialista, jefe de la Ciudad de Buenos Aires, ¿es más mediático o es real lo que podría pasar y todo lo que estamos escuchando de la ciudad y el AMBA? No, yo esperaría que fuera mediática y no real, pero realmente hay situaciones muy conflictivas y muy serias que indudablemente deben resolverse, digamos. No creo que se resuelvan así por vía verbal o por el discurso de un lado y de otro, pero me parece que hay cuestiones que tienen que ver, como decíamos al principio, la salud y la economía son dos temas que acá se cruzan y hay inconvenientes. Obviamente la política adoptada en la Ciudad de Buenos Aires y dada la situación endeble que tiene el tema de la salud acá en la ciudad, me parece que provocó el disgusto fundamentalmente de los intendentes de toda la zona del conurbano que rodea la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que lo que hizo Axel Kicillof fue tomar un poco ese disgusto de los intendentes y hacerse cargo y tomar él esa posición. Pero me parece que acá el problema central se está dando en la disputa entre intendentes del conurbano bonaerense y el intendente o el jefe de gobierno de la ciudad, que están muy en desacuerdo con respecto a las políticas que se están tomando respecto a la cuarentena, ¿no? Bien, Raúl, ¿por qué no le contás a toda la gente de San Luis, también toda la provincia que llegamos con señal, cuál es la realidad sanitaria? Porque hemos visto hoy titulares de mayor cantidad de casos positivos, camas de terapia, respiradores. Digo, consumimos diarios digitales, pero vos que todo el día estás en el tema, contanos cuál es la realidad sanitaria actual de los principales focos de infecciosos que tiene Buenos Aires, lamentablemente. La ciudad de Buenos Aires se está dando una situación muy grave en todo lo que es los barrios humildes y fundamentalmente lo que es villas y asentamientos. Tengamos en cuenta que en Buenos Aires hay alrededor de 150 a 200.000 personas viviendo en villas miserias. Ahora se les llama, no se quiere hablar de villas, se habla de barrios más pobres, pero me parece que, digamos, es una forma de disimular una realidad que lamentablemente es así, condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que está viviendo esta gente y encima con situaciones de falta de agua que vienen de arrastre de hace varias semanas o inclusive en algunos lugares no la tuvieron nunca. Y estamos hablando del 8-10% de la población de la ciudad. Bueno, estos lugares que estaban de alguna manera ocultos ahora salen a la luz con el tema de los contagios que a medida que avanzan los test, los estudios que se hacen sobre la población van creciendo. Y este incremento que se está dando día tras día tiene que ver con que se están haciendo más test. Uno sospecha que la situación ya es mucho más grave de lo que se está planteando, es decir, que en esos lugares, en esos barrios, en esas villas, probablemente la cantidad de personas contagiadas pueda resultar quizás de la mitad de la población o más, no sabemos exactamente, pero evidentemente está afectando a mucha gente. Y esto lo vamos conociendo a medida que avanzan los test, con lo cual me parece que es una situación explosiva, es gente que no es que está hacinada y concentrada ahí, sino que es gente que sale a trabajar todos los días, que sale a recorrer o a hacer sus cosas que obviamente no puede resolver dentro de la propia villa, con lo cual hay un riesgo de contagio muy, muy grande y es una población a la cual no se la ha atendido como se debía en cuanto a las condiciones sanitarias. Ahora me parece que estamos pagando un poco las consecuencias. Por eso es que la preocupación que existe de los que vivimos en esta ciudad, pero también la preocupación que están planteando los otros intendentes, porque realmente pareciera ser que esto es una bomba que empezó a explotar, el tema de la salud en estos barrios. Te repito, son aproximadamente 200.000 personas que viven en las villas, que son alrededor de 10 o 15 en la ciudad, pero hay 3
tres asentamientos muy grandes, que son el Villa 31 en Retiro, 1, 11, 14 y las Villas 21, 24 que están más hacia el sur de la ciudad. Me había quedado colgada una preguntita sobre economía, que sos especialista, Raúl. La Argentina fue considerada el granero del mundo hace muchos años, en el siglo pasado, y después de un evento mundial adverso para gran parte. Este también es un evento adverso para las grandes potencias. ¿Cómo queda parada la Argentina después de que todo el mundo salga de esta situación inusual sanitaria? Bueno, a ver, por un lado las complicaciones que va a tener todo el mundo, porque obviamente va a haber un comercio en retroceso o frenado y va a arrancar muy poco. Y si alguna expectativa tenía Argentina con respecto a abrir mercados y exportar por ahí industria, esto va a ser muy difícil, muy complejo. Lo que sí se le abre a Argentina es una oportunidad interesante en el tema alimentos, digamos, porque obviamente lo que sí va a seguir demandando el mundo son alimentos y en eso obviamente Argentina tiene una condición privilegiada. Lo que de todas formas a mí me parece que falta hacer, digamos, para no traducir esto simplemente como que tenemos esa condición y ya de por sí eso, con eso nos hace ganadores, es organizar este tema de la producción de alimentos, porque en Argentina todavía hay mucha gente que no accede a esos alimentos. Entonces, el tema de una producción más ordenada, con precios más lógicos y más justos, una distribución inclusive de la producción que permita a mayor cantidad de gente poder vivir de eso, poder inclusive desarrollar economías regionales sería una muy buena solución para Argentina y es una oportunidad para hacerlo, para replantearse todo ese tema, es decir, cómo es la estructura, el modelo de producción que tiene Argentina, que lamentablemente me parece que con el avance de la soja y un poco la pérdida de posiciones de la producción de otro tipo de productos regionales, hubo un retroceso grande en cuanto a la situación social. Bueno, me parece que es momento de repensarlo. Bien, hemos visto en la portada del diario que te tiene como responsable editorial, el título dice, dólar que comió voló. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Contanos. Bueno, eso fue y aparte me tocó justamente hacer la nota de etapa a esa edición que vos estás refiriendo. Esto está referido al tema, al análisis que se hizo, por un lado, desde el Banco Central sobre la fuga de divisas del país en estos últimos 4 años, que digamos, fue una cifra verdaderamente muy fuerte, estamos hablando de 86.000 millones de dólares. Imaginemos que lo que está negociando en este momento Argentina con los acreedores son 65.000 millones de dólares, es decir, todavía 20.000 millones más de lo que se está negociando hoy fue la fuga en estos 4 años. Y estaba ligado también con lo que está trabajando la AFIP sobre cuentas de argentinos al exterior que eran fondos que no habían sido declarados acá por sus titulares, por los responsables, con lo cual, por un lado, te está mostrando las estadísticas de que Argentina está sufriendo o vino sufriendo una fuga muy importante de divisas, que esto es costo social indudable, porque es plata que no se invierte, plata que se evade, plata que debería estar circulando en el país y los pocos que lo tienen la están retirando. Y yo digo, insisto siempre con esto, en que la fuga de capitales, aunque no sea un tema de discusión popular, es el principal problema de la economía argentina, pues si hablamos de inflación, hablamos de devaluación, hablamos de recesión o de pobreza, todos estos temas tienen que ver con el tema de la fuga, porque ese dinero que debería estar resolviendo esos temas es el que se va del país. Y la investigación que está haciendo la AFIP en ese punto me parece por demás importante, porque es la primera vez que el organismo fiscal toma cuentas para analizarla, para fiscalizarla, para convocar a sus titulares a que den explicaciones y eventualmente puede ser una recuperación de dinero muy importante y un caso aleccionador para otros que tienen esa costumbre o esa práctica de llevarse los capitales al exterior y no declararlo. Bien, Raúl, ¿qué conoces de San Luis? Antes había que ir a un lugar para conocer, hablar, hoy las nuevas tecnologías te posicionan prácticamente como un habitante. ¿Qué conoces de nuestra provincia? A mí me ha tocado ir muchas veces a Merlo porque tengo gente amiga que vive ahí, entonces concurrí como turista, pero también en plan
visita personal. Tengo amigos ahí en San Luis, a los cuales le estoy debiendo alguna visita por invitaciones que me han hecho, pero sé y pude recorrer mucho lo que es a partir de Merlo, toda la zona ahí de la sierra. Me parece una zona turísticamente muy linda, y una provincia que está dotada de muchos recursos, incluso en infraestructura, que la hacen por demás interesante. Hay otros lugares que conozco de referencia o de fotos que me estoy debiendo a mí mismo conocer, como puede ser el Potrero de los Funes o otros lugares tan hermosos que tienen. Está bien, seguramente. Seguramente. Es más, apenas terminemos de charlar con vos, va a estar el intendente de Potrero de los Funes hablando con nosotros, que ha sufrido incendios forestales hace pocas horas, lamentablemente. Ya te pregunté por San Luis. ¿Cómo me podés definir desde tu óptica, desde tu lugar de trabajo, de toda la información de que accede, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, un hombre que se ha plantado a todos los gobiernos por deuda externa, hace poco le ha dicho no a la solicitada de Alberto Fernández y le diría que no si le vuelve a pedir lo mismo? ¿Qué conocés del gobernador de nuestra provincia? Bueno, el gobernador, tuve la suerte de estar, por lo menos que recuerde así rápidamente, un par de oportunidades con él, de estar charlando en entrevistas y bueno, es una persona, digamos, usted lo conoce mejor que yo, es una persona muy cálida y muy agradable para charlar, inclusive en forma no tan formal y conversar así amistosamente. Me parece uno de los políticos mejor preparados del país, sin ninguna duda. Yo en algún momento pensé que lo íbamos a tener probablemente en esta última elección como un candidato, digamos, que podía hacer una buena síntesis de lo que es el peronismo, o por lo menos las fuerzas que se iban a alinear con el peronismo. Me parece que está haciendo una gestión que es muy admirable, y siempre lo planteamos, que hay una de las provincias que creo que hay que mirar con atención es San Luis. Digo, me refiero al resto del país, mirarla, porque, por ejemplo, ustedes tienen una experiencia en cuanto a la resolución del tema de vivienda, como no conozco que haya habido en otro lugar, y sigue siendo un problema, y me parece que está siendo cada vez un problema mayor para muchas provincias, y San Luis, por lo que conozco, lo ha resuelto, y es una provincia que ha sabido transformarse de lo que en un momento fue simplemente la atracción de capitales por la promoción industrial, pero que era una promoción que simplemente eran beneficios fiscales, en convertirla en una provincia pujante y ejemplar en muchos sentidos. Y me parece que Alberto Rodríguez Saá tiene mucho que ver con eso, y con esa personalidad que tiene la provincia, y lo demuestra así. Y después, y además, déjame simplemente hacer un párrafo en lo cultural también. San Luis es un faro, ¿no? Digo, lo que significa en general como espacio de desarrollo cultural, y para los que somos amantes del tango somos unos agradecidos totales al espacio que le da San Luis al tango. Bien, y una fiesta nacional que se hace en la ciudad de Justo Arac. Raúl, te agradecemos enormemente estos minutos de haber participado en el programa. Cuando quieras, las puertas de San Luis están abiertas. Ahora está un poco complicado por esta situación sanitaria, pero podés venir cuando quieras. Seguramente mucha gente te va a abrir los brazos, como hacemos con casi todos, no con todos, con casi todos los que nos quieren visitar. Gracias por tus minutos y tu tiempo, ¿eh? Gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, en cuanto podamos, seguramente va a ser una de las prioridades pegarme una vuelta por allá. Listo, gracias. Hasta allí el colega Raúl de la Torre, hombre de la TV Pública y también del diario Página 12, con su vista de la situación económica, financiera, y le preguntamos por San Luis, que conocía. Nos tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos, aquí va a estar el intendente de Potrero de los Funes, Daniel Orlando. Ya venimos.